En la primera exposición recordáis que hablamos de cómo la gracia de Dios a través de Cristo Jesús ha cambiado nuestra identidad, ha cambiado nuestra forma de vivir, el modo en que nos relacionamos entre nosotros y con el resto de los seres humanos. Hablamos de que la gracia de Dios no es solamente un concepto que queda en nuestra mente, sino que es una relación con Jesucristo que transforma nuestro ser. Ayer Evelio nos desafió con el texto de Juan 21, en el que Jesús se aparece a 7 de sus discípulos, personas con fracasos, con derrotas, pero personas que estuvieron dispuestas de nuevo a recibir la gracia que no merecían. Y en esta mañana el desafío que nos queda es compartir, no solo meditar, no solo recibir, sino compartir. El texto que tenemos delante es el texto que está dentro de las enseñanzas últimas de Jesús antes de morir. La escena, tal como aparece en otros evangelios también, tuvo lugar en el aposento alto, donde el Señor iba a tomar la Pascua con sus discípulos. Imaginemos la sala donde Jesús está con estos 12 hombres que lo han dejado todo por seguirle, que han vivido con él intensamente una convivencia sin filtros, sin fachada, sin postureo, sin imagen, una convivencia transparente, real. Estos hombres que, como Evelio nos recordaba ayer, habían visto muertos resucitar, ciegos recobrar la vista, paralíticos andar, multiplicación de panes, habían visto. No solamente habían oído, habían visto lo que es la gracia de Dios obrando. Juan, que es el que escribe el Evangelio, nos mete en la escena con todo lujo de detalle. Realmente es una escena que podemos visualizarla en nuestra mente a medida que la vamos leyendo. Nos describe toda la secuencia, cada acción, cada pregunta, respuesta. Yo diría que este texto no es una predicación sobre la gracia y la paz, sino que este texto es una escenificación de lo que es la gracia y la paz. Decía el poeta Edgar Guest que prefería antes ver un sermón que escucharlo. Pues yo diría que este es un sermón que se puede ver. En este texto me voy a quedar con 2 ideas centrales en las que vamos a estar girando. Veo en este texto, por una parte, lo que Jesús sabe y, en segundo lugar, lo que los discípulos necesitan saber. Empieza el texto hablando en versículo 1 con esta expresión, sabiendo Jesús. ¿Qué sabía Jesús? Jesús sabía quién era. Jesús era plenamente consciente de su identidad, de su sublime dignidad. Y lo había explicado de muchas maneras. Yo soy la luz del mundo, el pan de vida, el buen pastor, el agua que quita la sed. En definitiva, Jesús sabe que es el Mesías anunciado por los profetas. Jesús no tenía una crisis de identidad, como sostenía José Saramago en aquel de sus libros, ¿no? El Evangelio según Jesucristo. No. Jesús no estaba buscando quién era. Jesús sabía quién era. Jesús sabía para lo que había venido. Pero si nos fijamos, el texto enlaza continuamente lo que Jesús sabe de su identidad con lo que Jesús hace. Hay una coherencia perfecta. Esa coherencia que nosotros anhelamos a lo largo de la vida, ¿verdad? Que muchas veces sabemos lo que queremos hacer y no lo hacemos. Jesús sabe quién es. Versículo 1, Jesús sabe que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Jesús sabía que no iba a subir en globo. Jesús sabía que esto era que él iba a ir a la muerte, iba a ir a la tumba, antes de que el Padre le levantase de los muertos. Y Jesús, sabiendo esto, pudiendo haberse centrado perfectamente en su momento crítico, en su situación personal,
en el drama que iba a experimentar. Sabiendo esto, Jesús, ¿qué es lo que hace? Amó a los suyos hasta el final. En versículo 3 vuelve a repetir que Jesús sabe. ¿Qué sabe Jesús? Jesús sabe que el Padre le había dado todas las cosas en sus manos, que había salido de Dios y a Dios iba. Versículo 4, lo que hace. ¿Qué hace? Se levantó de la cena, se quitó el manto y tomando la toalla se la ciñó. Y comenzó a lavar los pies de sus discípulos. Creo que el apóstol Juan nos quiere hacer conscientes de lo que aquí está ocurriendo porque no es fácil de entender. El Evangelio de Juan, como decía Evelio ayer, hay unos principios que tenemos que tener en cuenta a la hora de acercarnos a él, y es que hay una primera lectura que es fácil de entender, pero hay un significado más profundo que nos cuesta entender, que necesita picar, profundizar. Cualquiera que hubiese entrado a aquella sala y hubiese visto a Jesús lavar los pies, habría dado por sentado que ese hombre no podía ser un maestro, mucho menos una autoridad, como un Mesías, imposible. Sabemos que en Oriente las familias cuando recibían visita en casa, había alguien que se encargaba de lavar los pies. Pero no era un siervo cualquiera, era el siervo más siervo de todos los siervos, porque era algo tan indigno que no lo iba a ser cualquier persona, aún siendo siervo, que tuviese un mínimo de estatus. Y Juan lo que nos está diciendo es que Jesús, el Hijo de Dios, el que es consciente de que tiene toda autoridad en sus manos, ha decidido ocupar el lugar más bajo de todos los siervos. Es un disparate. Es un momento absolutamente perturbador. ¿Por qué estaría haciendo Jesús algo así? ¿Por qué no cogió a alguno de ellos y le dijo, hoy te toca a ti lavar los pies? Sin duda, esto que aquí ocurre no es algo que tiene que ver con una falta de previsión y se han quedado sin un siervo para este asunto, sino que es algo que intencionalmente Jesús quiere provocar, porque Jesús sabe que los discípulos necesitan saber. Los discípulos necesitan saber, en primer lugar, que ellos deben ser lavados. Y mirad, cuando Jesús se levanta de la cena, se quita el manto y empieza a lavar los pies de los discípulos, me imagino que allí había un silencio terrible que nadie se atrevía a preguntar, pero que era absolutamente incómodo, hasta que llega Pedro. Y Pedro es el que nos desvela muchas cosas que no hubiéramos podido llegar a entender si no fuese por esa transparencia, por esa espontaneidad y por ese querer saber. Así que cuando llega Pedro, dice Pedro, no señor, esto no va bien. Te has equivocado de rol. Tú, por lo menos a mí, a lo mejor los demás no se enteran, pero yo sí, y tú a mí no me puedes lavar los pies. Y me gusta mucho la manera en que Jesús responde, ¿no? Lo veo como con tanta ternura, ¿no? Es como decir, Pedro, yo sé que esto es difícil de entender. Yo sé que tú ahora no lo puedes entender, pero esto es necesario, Pedro. Lo vas a entender en otro momento. Y entonces Jesús le dice, porque Pedro no se convence fácilmente, y cuando dice no me lavarán los pies, y además añade jamás, nunca, Jesús le dice, si no te lavaré los pies, tú no tendrás parte conmigo. Ahí Pedro se da cuenta de que esto es grave. Y entonces, ahora Pedro quiere un lavado completo. No me laves solo los pies, las manos, la cabeza, quiero una ducha entera. Y Jesús le vuelve a corregir. No, Pedro, no es necesario una ducha entera. ¿Cuánto tenemos que agradecer que alguien se atreva a manifestar aquello que aún no sabe para que nosotros podamos aprender con esas dudas, ¿no? ¿Cuánto tenemos que aprender también a ser humildes y a reconocer lo que no sabemos y a preguntar para que podamos ser enseñados? El Señor le dijo a Pedro,
vosotros estáis limpios, aunque no todos. Así que no necesitas un lavado completo, necesitas un lavado de pies. Pero claro, lo que aquí está ocurriendo es algo visible que apunta a una realidad espiritual invisible. Así que por eso el velo va descorriéndose poquito a poco, porque esta verdad no es fácil de entender. Es decir, Jesús no solamente está lavando los pies como un maestro, como cuando te enseñan a multiplicar, y entonces el profesor de matemáticas te dice, ¿lo has entendido? Sí, pues venga, ahora sal que vas a multiplicar tú. Aquí no era decir, te voy a enseñar a lavar los pies y venga, ¿lo has aprendido? Ahora lo vas a hacer tú. Sino que Jesús está mostrando como Señor, de un modo anticipado y visible, un lavamiento que iba a ocurrir horas más tarde, y era un lavamiento invisible a los ojos, porque es un lavamiento interno del corazón. Un lavamiento que es imprescindible para que podamos tener parte con Jesús. ¿Nos damos cuenta? O sea, Pedro está escandalizado de que Jesús le quiera lavar los pies. Pero el verdadero drama no era ese lavamiento. El verdadero drama es el lavamiento que va a ocurrir después en la cruz. El escándalo verdadero es que Jesús se iba a humillar dejando que le quitaran su manto, dejando que le desnudaran públicamente para derramar su sangre y de esa manera dejar con sus manos taladradas a la cruz que nuestros pecados fueran limpiados. Es una locura. Es un disparate. Es la locura de la que habla Pablo en 1 Corintios capítulo 1, la locura del Evangelio. Más tarde, en Apocalipsis capítulo 1, verso 5, mirad lo que leemos. Recordemos que está escribiendo el mismo Juan que escribió el Evangelio, está ahora escribiendo Apocalipsis 1, 5, y dice Juan, el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra, que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahora estamos conectando perfectamente el lavamiento físico visible que estaba ocurriendo allí con el lavamiento interno espiritual del corazón, y que ambos lavamientos, este que anticipaba y visibilizaba lo que iba a ocurrir aquí espiritualmente, estaba llevándose a cabo por el primogénito de los muertos, el soberano de los reyes de la tierra. ¿No es maravilloso? Aleluya. Pedro tiene que entender que si no se deja lavar, no puede tener parte con Jesús. No es una cuestión de participar de ritos. A lo mejor hay gente aquí que lleva mucho tiempo participando de ritos. Pero si quieres tener parte con Jesús, necesitas que ocurra el lavamiento espiritual en tu corazón. Y ese lavamiento solo lo puede realizar el soberano de los reyes de la tierra, Jesucristo, quien vino a traernos la gracia de la que estamos hablando. El que está lavado no necesita sino lavarse los pies, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Y por si nos quedaba alguna duda, Juan lo aclara. Porque sabía quién le iba a entregar, dijo, no estáis limpios todos. ¿Cómo es posible que Judas no estuviera limpio? Si Judas había participado de todas las actividades especiales con Jesús, si Judas lo había escuchado todo de Jesús, si Judas había visto el despliegue de poder de lo alto, pero Judas no había dejado que su corazón fuera limpio y verdaderamente no tenía parte con Jesús. Judas no dejó que la gracia de Dios afectara y transformara su corazón. Qué tragedia, ¿no? Podemos estar tan cerca
y sin embargo tan lejos. Así que Jesús sabe lo importante que es entender que necesitamos ser lavados, pero no lavados externamente, sino lavados en nuestro interior. Pero también quiere que los discípulos aprendan algo más. Los discípulos tienen que saber que aquellos que han sido lavados son llamados a lavar a otros. Que aquellos que han recibido gracia son llamados a compartir esa gracia con otros. Me encanta cómo cada palabra en la Biblia está colocada en su justo lugar. Si miramos versículos 13 y 14, Jesús dice: me llamáis Maestro y Señor, y decís bien, porque lo soy. Pero ahora intercambia el orden y en lugar de empezar diciendo Maestro y Señor, dice: pero si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos de los otros. Es muy cómodo recibir enseñanzas de un maestro. No es tan cómodo recibir dirección de un Señor. Jesús no es solo el maestro que está enseñando algo importantísimo. Jesús es el Señor que tiene autoridad para decirnos cómo hemos de vivir. Claro, la pregunta es, ¿entonces debemos lavarnos los pies literalmente unos a otros? Bueno, pues a lo largo de la historia, diferentes contextos, en diferentes contextos cristianos sí se han lavado o se siguen lavando los pies literalmente. De hecho, en alguna ocasión nos ha pasado, ¿no? Que nos han lavado los pies y cuando no estás acostumbrado, pues te quedas un poco bloqueado, ¿no? Yo recuerdo una vez que además era invierno y yo iba con medias, ¿no? Y yo pensaba, ¿qué tengo yo que hacer aquí? Dejarme lavar los pies. Pero, sin duda, si nos paramos a pensar, en nuestra cultura actual, seguramente lavarnos los pies no es una gran necesidad. Es un acto simbólico, es un acto profético, sí, pero no es nuestra gran necesidad. Vamos en coche, llevamos buenos calzados. Pero el énfasis de lo que Jesús está comunicando es el énfasis de la gracia. Es el énfasis de la humildad, el amor y el servicio. O sea, ese amor que obra, que se puede ver, que la verdad espiritual no se puede ver, pero el amor que provoca esa verdad espiritual que ha transformado nuestro corazón sí es visible a través de actos. Jesús está diciendo que los verdaderos discípulos son siervos. Y los siervos sirven, no buscan ser servidos. Los siervos no buscan los mejores sitios en la mesa. Los siervos no andan quejándose de que el menú no está a mi gusto. Los siervos están pendientes de preparar comida para otros. Los siervos están pendientes de cuál es la necesidad en mi entorno que yo puedo cubrir, porque yo ahora soy rico. Cuando nosotros hemos sido enriquecidos, tenemos recursos. No podemos vivir como pobres. Tenemos muchos recursos para ofrecer. A lo mejor no tenemos dinero, pero hay un montón de recursos que la gente en nuestro entorno necesita y son mucho más importantes en ocasiones que el dinero. Jesús dice, porque ejemplo os he dado, para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, versículo 16, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Ahora el Señor, nuestro Señor, el que nos ha limpiado el corazón con el precio de su propia sangre, nos envía al mundo a percibir necesidades y a ser parte de la solución. No solo para los momentos en los que estamos en el entorno eclesial, que también es muy importante que tengamos ojos para otros, pero en nuestro entorno familiar también. Me gustó escuchando a John Stott hablar de cómo podríamos aplicar este lavamiento de pies a nuestros días, y en un momento dado él decía, por ejemplo, en el entorno familiar, yo diría que una buena aplicación es que limpien los baños de tu casa. Eso que nadie quiere hacer, eso que es tan desagradable, pero que hace que una casa sea habitable, ¿no?
Cuando tu casa está desordenada, cuando tu casa está caótica, cuando huele mal, nadie quiere vivir allí. Hay muchas cosas que parecen pequeñas, pero que cuando están cuidadas y están atendidas, promueven el desarrollo de grandes cosas, de la convivencia, del compartir. ¿Qué necesidades vemos nosotros en nuestra familia de origen, donde convivimos habitualmente con tus padres, con tus hermanos, a lo mejor con un familiar que está enfermo y estáis ayudando? ¿Qué necesidades vemos? ¿Qué necesidades vemos en la iglesia? ¿Pero qué necesidades veo en mi vecindario? ¿O en el grupo de compañeros de clase? ¿O en el grupo de compañeros de mi profesión, de mi trabajo? ¿Veo necesidades? ¿O solo tengo ojos para mi necesidad? Porque siempre vamos a tener una situación personal que requiera atención y para la que necesitemos ayuda. Eso siempre va a estar. Nunca nuestra vida va a estar 100% ordenada en el punto óptimo e ideal. Eso no existe. Existirá. Gloria a Dios, que existirá. Pero a día de hoy no. Pero el Señor nos desafía a que aún en medio de nuestras luchas, aún en medio de una vida imperfecta, con nuestros dolores, con nuestras luchas, podamos tener ojos para ver, porque nosotros hemos recibido gracia y por tanto tenemos algo que dar. Por eso cuando llegamos, por ejemplo, a Filipenses, podemos leer ese texto, ese canto cristológico, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. Pero es un sentir que se mueve, es un sentir que actúa. No es algo que yo siento, me embarga y me emociona, pero no me muevo de mi sillón. Hubo un sentir en Cristo Jesús que era igual a Dios, y ese sentir fue el que le movió a tomar forma de siervo. Y estando en la condición de siervo se humilló y se hizo obediente hasta la muerte. Y si entendemos esto, y si tenemos parte con Jesús, entonces podemos aceptar la exhortación de nada hagáis por orgullo, ni por contienda. Estimad a los demás como superiores a vosotros mismos. No miréis cada uno solo por lo suyo. Tened también ojos para mirar por el bien de los demás. Los discípulos habían llegado al aposento alto y recordáis cómo llegaron, ¿no? Como Evelio nos decía ayer, habían llegado discutiendo a ver quién de ellos iba a ocupar la mejor cartera, a ver quién de ellos iba a ocupar el mejor puesto. Y cuando llegan allí, se encuentran con Jesús, que les hace el desafío a ocupar el lugar más bajo de los siervos. El Señor, porque nos ama con un amor perfecto, no solo quiere para nosotros un gran conocimiento y experiencias maravillosas. Quiere para nosotros una vida transformándose continuamente de acuerdo a la gracia que hemos recibido. Solo gente que recibe gracia tiene la capacidad de vivir con gracia y de compartir la gracia. Porque cuando compartes la gracia no te haces más pobre, eres más rico. Se multiplica. En el reino las cosas no se dividen, se multiplican cuando se comparten. Gente que reciba gracia aunque no lo merezca. Y eso solo es posible cuando nosotros nos miramos y entendemos que nosotros no merecemos la gracia. Cuando yo vivo en una situación de orgullo religioso, espiritual, personal, como sea, yo entiendo que los demás me deben cosas. Y entonces siempre vivo con la queja, con el espíritu de exigencia. Pero cuando yo entiendo que yo no merezco, lo he recibido y lo sigo recibiendo, y el Señor me ha prometido que lo seguiré recibiendo hasta el final, aunque no lo merezca, entonces yo tengo el poder y la motivación para tratar a otros como a mí se me ha tratado y como me gusta que me sigan tratando. No hay nada más poderoso a nivel evangelístico que una iglesia, que una comunidad donde hay relaciones en las que nos servimos unos a otros por amor. No relaciones
mercantiles, donde yo me voy a relacionar con aquella persona que me va a rentar, que me va a devolver lo que yo hoy le hago. Santiago, la epístola de Santiago me parece maravillosa, ¿no? Una invitación a ir a buscar a personas que no te van a poder devolver lo que hagas por ellas. Es muy fácil perdonar a alguien que nunca nos ofende, ¿verdad? A veces decimos alegremente, te perdono algo tan pequeño que ni me acuerdo lo que fue, ¿no? Pero cuando llega el momento de perdonar algo que de verdad nos ha dolido y nos ha quebrantado el corazón, eso solo lo podemos hacer con el poder del Espíritu Santo. Cuando la gracia de Dios transforma nuestra vida. Cuando yo entiendo que a lo mejor seguramente no he pecado en lo mismo que tú has pecado, pero he pecado en otras muchísimas cosas y Dios me sigue perdonando y me ha perdonado. Por eso el llamamiento del Señor está relacionado con aquellos que tienen parte con Él y por tanto reciben de Él el poder para poder obrar de esa manera. Por eso en el Nuevo Testamento encontramos tantas veces y tantas exhortaciones, ¿no? Como en Gálatas, no nos cansemos de hacer el bien. Según tengamos oportunidad. El realismo también, ¿no? No caer en una obsesión ni en una neurosis. No, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Pero me gusta que no dice exclusivamente, mayormente. Empieza por ahí y luego sigue hasta donde puedas. Según tengas oportunidad. De hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. ¿De qué sacrificios? Nosotros no predicamos sacrificios, ¿verdad? Del sacrificio de dejar de mirar a nosotros mismos. De dejar de pensar que nosotros somos el centro del universo. De dejar de pensar que nosotros somos los únicos que tenemos necesidades y tenemos problemas. Y eso requiere, evidentemente, vivir en una comunidad. Y eso requiere vivir siendo sal y siendo luz. Yo, a medida que estudiaba el texto, me preguntaba a mí misma, porque el estudiar la palabra nos confronta a nosotros mismos, los primeros, y me preguntaba a mí misma, en las últimas semanas, ¿hay alguien cercano a quien yo he hecho bien sin esperar recibir algo a cambio? ¿Hay alguien a quien yo haya podido visualizar la gracia? Incluso a veces en las relaciones personales, ¿no? Hay veces que notamos distanciamiento y nosotros podemos empezar, bueno, pues no sé, yo no he hecho nada, yo estoy muy tranquilo, ¿no? Que venga él o que venga ella, ¿no? Y ayer, escuchando la predicación, el Señor me tocaba otra vez, ¿no? Con la manera de actuar de Jesús. Jesús se acerca a Pedro y casi provoca una confesión de amor de Pedro. Pedro, ¿me amas? Es difícil que una persona se te acerque y te diga, ¿tú me amas? Y que tú le digas, pues no. Va a ser que no. ¿De qué maneras podemos a través de la gracia reavivar nuestras propias relaciones? Acercarnos a personas que quizás se han distanciado y no sabemos por qué. Eso tiene que ver con la gracia. Podemos saber muchísimas cosas, podemos tener una lista enorme de sermones que hemos escuchado a lo largo de nuestra vida, pero con saber no basta. La gracia es mucho más que un conocimiento teórico. La gracia es transformación. Me gusta que Jesús no les dijo, ¿habéis visto lo que yo os he hecho? No lo olvidéis. No. ¿Habéis visto esto? Sí. Pues practicadlo. Hacedlo. Vivid de esa manera. Ahora que entendéis lo que yo he hecho con vosotros, cuando viváis de esta manera, hay una promesa maravillosa. Seréis bienaventurados. Muchas veces en nuestra vida cristiana hay una situación también no sé, como de apatía, de tibieza, que en ocasiones tenemos que preguntarnos, ¿es posible que haya un divorcio entre lo que yo sé y cómo yo vivo? Porque si hay un divorcio entre lo que sé y lo que vivo, evidentemente me estoy perdiendo esa bienaventuranza.
esa bienaventuranza que inunda nuestro corazón, que tiene que ver con el bien hecho, que tiene que ver con dejar que el Espíritu Santo fluya y nos mueva a actuar en la misma manera en que Jesús lo haría. Jesús sabía quién era. ¿Nosotros sabemos quiénes somos? ¿Tú, delante de Dios, puedes decir, yo sé que soy hija tuya, que soy hijo tuyo? Si hemos conocido la gracia de Dios, tenemos el deber y el privilegio de compartir la gracia de Dios, lavando a otros y dejándonos lavar por otros. Y me encanta porque es algo recíproco. Y también me preguntaba a mí misma, estudiando el texto, ¿me cuesta pedir ayuda? ¿Me cuesta que otros vengan a ser esos agentes de gracia para mí? Porque eso también tiene que ver con el orgullo. Y cuando somos ayudados, glorificamos a Dios igualmente que cuando damos ayuda. Cuando vivimos en esas relaciones de interdependencia, donde estamos dispuestos a servir, pero estamos dispuestos a agradecer también el servicio que otros hacen por nosotros. Hebreos 12:28 dice, así que, recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia. ¿Hay gratitud en tu corazón? Ayer leíamos el texto de Colosenses, vestíos como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de templanza, soportándoos unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. No de la manera que la otra persona merece, de la manera que Cristo os perdonó, hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas vestíos de amor, que es el vínculo perfecto, que es el pegamento perfecto. Y en consecuencia, la paz de Dios gobierna nuestros corazones. Concluimos. Jesús se levantó de la cena, de un lugar de descanso y comodidad. Jesús se quitó su manto, pero pronto Jesús iba a dejar que le quitaran su manto, que lo echaran a suertes, para ir desnudo a pagar el precio que nosotros teníamos que pagar en la cruz. En el aposento alto Jesús colocó agua en un lebrillo, pero horas más tarde Jesús derramó su sangre en la cruz. En el aposento alto, cuando Jesús acabó de lavar los pies, se volvió a sentar. Cuando Jesús hizo el lavamiento de nuestro corazón y acabó la obra, ahora sabemos que está sentado a la diestra de Dios y sigue pensando en nuestras necesidades, sigue intercediendo por nosotros, sigue derramando gracia sobre nosotros. Que la gracia y la paz no solamente ilumine nuestro entendimiento, sino que transforme nuestra forma de vivir, que transforme nuestra motivación, nuestro propósito de vida. De gracia hemos recibido, que demos de gracia.